Bueno, muy buenas tardes para todos. Tomo esta oportunidad para presentarme. Mi nombre es Carolina Carrillo, trabajo como gerente comercial en Dicol. Primero, un agradecimiento a Procof por habernos abierto este espacio para compartir conocimientos y nuevas alternativas en sistemas de construcción. Dicol es una empresa con 46 años de presencia. Con 46 años de presencia en el mercado, nosotros nos dedicamos a brindar soluciones sostenibles e integrales para el manejo de fluidos y de agua potable a través de tuberías en polipropileno. En este instante nos acompaña nuestro orador, el arquitecto Viallo Arevalo. Él es un especialista en arquitectura sostenible y desarrollo urbano inteligente. Adicionalmente, su actividad ha estado enfocada en la aplicación de tecnología y de ciencia para mejorar la calidad de vida de las personas. Nuestra charla para hoy es instalaciones hidrosanitarias sostenibles, certificaciones ambientales y el entorno construido post-COVID. A las personas que nos están acompañando, muchas gracias por atender la invitación. Les agradezco, por favor, si cerramos los micrófonos para que podamos escuchar de manera adecuada la exposición de nuestro orador. Entonces, arquitecto Viallo, muchas gracias por acompañarnos y el auditorio es suyo. Adicionalmente, para los temas de las preguntas, sobre las 5:50 estaremos terminando la exposición para que los micrófonos queden abiertos para los participantes y podamos solucionar las preguntas. Gracias a todos y arquitecto Viallo, lo escuchamos. Perfecto, muchas gracias Carolina por la presentación. Sí, nuevamente reiterar pues el agradecimiento a Procof por la invitación a dirigirme a ustedes. Ya tenemos 34 participantes, esperemos que en el transcurso del comienzo de la charla pues se puedan integrar más personas. Y también pues un agradecimiento a Dicol, que son pues digamos como los promotores de esta iniciativa. Hace un mes comenzamos, digamos, en conversaciones de crear estas sinergias con la experiencia que hemos tenido con mi empresa, con mi grupo de trabajo y tratar de adelantar un poco esta agenda de transformar el sector de la construcción hacia prácticas más sostenibles y qué mejor pues que dirigirnos como a estos grupos de interés, a estos grupos profesionales como a Procof, que en últimas terminan participando con una gestión bastante importante en la mayoría de los proyectos que tienen metas de sostenibilidad. Entonces, digamos que como introducción, me gustaría comentarles cuál es el objetivo de esta charla y es darles como un poco más de herramientas a todos los, digamos, miembros de APROCOF e interesados para que puedan interactuar de mejor manera en los proyectos sostenibles, ¿no? Entonces, la gran mayoría de estas iniciativas están enmarcadas en temas de certificaciones ambientales, ¿no? O sea, muchos de los proyectos hoy en día o están hablando de una certificación LEED o una certificación EDGE o Casa Colombia. Hay múltiples iniciativas. Entonces, digamos que la charla está estructurada de tal manera que podamos como darle mayor cantidad de información y herramientas para gestionar adecuadamente los proyectos. Recordemos que finalmente un equipo de proyecto es como una colaboración multidisciplinaria donde en la medida de que cada participante tenga un conocimiento del todo y pueda aportar de mejor manera, pues vamos a tener una aproximación mucho más holística, más integral, y a su vez también podemos aspirar a metas más ambiciosas en términos medioambientales, ¿no? Entonces, digamos que el motivo y el origen de esta charla es que vemos que como venimos construyendo desde antes de la pandemia a hoy, que estamos ya hablando de una inminente vuelta a la normalidad, como retomar todos los espacios y proyectos con gestiones pues mucho más
coherentes con el avance que ha tenido la ciencia, la tecnología y adicionalmente con la responsabilidad social de las empresas. Entonces vemos que realmente esto conlleva a que las empresas tengan que gestionar el diseño, la construcción y la operación de nuestros edificios de una manera diferente, de una manera adaptada al nuevo entorno, que nos ayuden de alguna manera a mitigar los efectos de un futuro pico de la pandemia o de futuras afectaciones que puedan tener como un eje principal el sector de la construcción. Nuestras ciudades y comunidades también puedan adaptarse para ser más sostenibles. Entonces, lo que vamos a ilustrar con esta charla es ver que la sostenibilidad tiene múltiples componentes, dentro de los cuales algunos pueden llegar a aportar en diferentes aspectos de esta filosofía de sostenibilidad. Y vemos también cómo, diría yo, que el tema de la pandemia y ya se venía como preparando desde hace muchos años esta nueva tendencia que la llamaría yo como la sostenibilidad 2.0, y es pensar en los proyectos y en la gestión del entorno construido, ya no solo en términos de eficiencia, sino más enfocado en la salud y el bienestar de las personas, ¿cierto? Entonces, nuestras edificaciones, proyectos de interiorismo, nuestras ciudades, todo debería estar mucho más orientado a indicadores basados en la ciencia que nos ayuden a gestionar muchísimo más esos indicadores de bienestar y salud. Y finalmente, una reflexión en esta introducción es que en las grandes crisis de la humanidad se han generado los mayores avances tecnológicos. Entonces, yo creo que estamos en un punto de inflexión en el que la tecnología, la ciencia han avanzado en un corto periodo de tiempo muchísimo, ¿sí? Y eso también debemos incorporarlo a cómo gestionamos los proyectos y adicionalmente al producto final, a la calidad que estamos entregando en nuestros productos que estamos entregando a la sociedad y a nuestros clientes específicos. Entonces vamos a hablar del primer tema, que son generalidades y sobre las certificaciones. Entonces digamos que dentro del contenido, coloco otra vez, vamos a hacer como un resumen, por supuesto, por temas de tiempo y por hacer una reunión muy efectiva para ustedes como interesados en ese tema. Entonces vamos a hacer como un recorrido sobre las certificaciones líderes que hay en el mercado. Vamos a dedicarle a Edge, a LEED, que ha hecho LEED, que es como el más reconocido en términos de sostenibilidad en proyectos para adaptarse a la pandemia, y en la certificación WELL, que es una relativamente nueva certificación, que ya tenemos proyectos certificados en Colombia y que tiene ese enfoque de tener mucho más priorizado el tema de la salud y el bienestar de los usuarios de nuestros espacios. Y finalmente, pues vamos a hablar también de una iniciativa que es el Well Health and Safety, que es, digamos, en la que yo estuve vinculado unos meses del año pasado, y ayuda también como a entender esa nueva tendencia y esa urgencia de tomar acción en todos los administradores, gestores, directores de proyectos para poder brindar unas condiciones mejoradas y que respondan en adaptación a las situaciones actuales. Bueno, entonces cuando nosotros hablamos de sostenibilidad en el entorno construido, vienen a la mente muchos términos. Entonces traemos aquí esta imagen con una serie de atributos que se espera que tenga un edificio, un espacio o una ciudad sostenible. Debe ser seguro, saludable, inclusivo, inteligente, y tal vez el más importante de todos ellos es el que citamos de último, y es el resiliente. Nosotros esperamos que nuestras infraestructuras urbanas, nuestros edificios, nuestros espacios en los que habitamos en el día a día, puedan adaptarse rápidamente a eventos, y esa es la resiliencia. Entonces, un evento adverso puede ser una sequía, una pandemia, un evento de la naturaleza como un sismo. Entonces, digamos que todo este tipo de acciones de ajenas
a digamos, al poder que tenemos nosotros para gestionarla, nos permite pensar en edificios que sean mucho más resilientes y que nos permitan gestionar esas situaciones excepcionales de una manera como anticiparnos, ¿no? Como aprender de experiencias pasadas para no repetir esas vulnerabilidades que podemos llegar a tener en muchos de nuestros espacios. Entonces aquí traemos a colación una descripción que trae el Consejo Mundial de Construcción Sostenible, y es que el clima tiene una relación directa con el entorno construido y con la salud de las personas. Entonces, en la medida en la que nosotros podamos, desde la concepción de los proyectos, integrar estos valores, estos objetivos como fundamentos dentro de la gestión del proyecto, pues vamos a lograr calidades diferenciales. Para citar el tema que nos tiene pues sumamente preocupados y digamos que ha generado muchísima atención, entonces traemos aquí a colación las estrategias que cita realmente un estudio en el cual nos dicen del Harvard Business Review, en el que dicen que cómo se debe afrontar digamos, la pandemia de manera efectiva. La manera más lógica y más efectiva y directa es lo que estamos haciendo en este momento, es eliminar la exposición. Entonces, digamos, nosotros podríamos tener esta reunión en un sitio en el que múltiples personas de diferentes grupos familiares, empresariales nos reunimos, pero eso generaría un riesgo de contagio. Entonces, lo que hacemos es, trabajamos desde casa, nos reunimos de manera remota y de esa manera eliminamos por completo la exposición. El siguiente nivel sería ya tener unas actividades que se puedan sustituir para reducir ese impacto. El que está en la mitad son los edificios saludables, esos edificios que tengan una ingeniería y una serie de atributos que permitan reducir el riesgo de contagio. Sobre eso hay unos controles administrativos que se trata ya de reducir la densificación de los espacios, la distancia social, los mantenimientos y aseos que hagamos de nuestros espacios, la ventilación natural, que también juega un rol muy importante como con la ingeniería y cómo planeamos la operación de estos espacios. Y en la punta de esta pirámide están los elementos de protección personal o PPE. Entonces, realmente el hecho de usar máscaras ayuda. Todos estamos de acuerdo en que es un elemento sumamente relevante e importante para afrontar esta problemática, pero no es ni la única ni la más importante. Entonces, digamos que hay que entender que el uso de elementos de protección personal, yo creo que si es de manera voluntaria o si es de manera obligada, debemos continuarlo por unos meses. No nos cuesta nada, ya sufrimos un año y medio, digamos, de ese tipo de protocolos de bioseguridad. Sigámoslos haciendo. ¿Por qué? Porque en otras latitudes ya están hablando de una cuarta ola, nosotros estamos en un punto bajo, la gente está muy relajada. No sé si ustedes vieron los partidos de la Selección Colombia en días pasados, en Barranquilla, todo el mundo disfrutando, tomando, pues digamos, disfrutando de fiestas, de reuniones, como si ya hubiera pasado. Y desafortunadamente ya hay indicadores que demuestran que hay un ligero aumento en contagios. Entonces, cuidémonos, tratemos de gestionar tanto a las personas de nuestras empresas, de nuestra familia y nuestras decisiones personales coherentes con este tema. Entonces, ahora vamos a centrarnos en lo que estaba aquí resaltado, que es el concepto de edificios saludables. Entonces, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, o WHO, se define un edificio saludable, un espacio en el que se apoye no solo el tema físico, sino también psicológico, la salud social y el bienestar de las personas. ¿Por qué? Porque es que el estar saludable no es la ausencia de enfermedad, es el tener las condiciones para estar, digamos, vivo, estar vibrante, estar motivado, tener ganas de hacer cosas y adicionalmente poder, pues, alcanzar metas. O sea, no es solo no estar enfermo. Y un edificio saludable, aquí lo resumen,
es como la siguiente generación de edificios sostenibles o edificios verdes, que no solo incluye estrategias responsables con el medio ambiente, con el manejo adecuado y eficiente de recursos como el agua, la energía, los materiales, sino también integrar el bienestar dentro de esos indicadores de desempeño de nuestros edificios. Entonces, aquí citan que hay 9 iniciativas que nos pueden llegar a concluir cuáles son las estrategias que podemos concretar. Esto es una iniciativa del, como lo decía anteriormente, de la Organización Mundial de la Salud, pero cada entidad ha logrado identificar como el conjunto de recomendaciones o buenas prácticas, y eso es lo que vamos a ver en esta charla del día de hoy. Entonces vemos que adicionalmente el habilitar espacios con estas iniciativas, con esta filosofía de que sean mucho más saludables, que sean más sostenibles, también es una buena idea en términos de retorno de inversión. ¿Por qué? Porque invertir en las personas es la mejor, digamos, estrategia para una empresa, para un grupo humano como una universidad, un hospital, una comunidad, y está demostrado por múltiples estudios, en especial direccionado por el MIT, que es, digamos, un centro de pensamiento en términos de el futuro de la construcción sostenible y del entorno de la construcción, que nos da unas guías bien interesantes de lo que podemos estar viendo en un futuro no tan retirado de nuestro presente. Y finalmente vemos cómo la salud y el bienestar debe responder como a estos 6 principios de proteger la salud, priorizar el confort, la armonía con la naturaleza. No sé si ustedes de pronto han visto artículos, iniciativas que han surgido a raíz de la pandemia en términos de la salud mental de las personas. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados a vivir, somos seres sociales, no estamos acostumbrados a vivir en aislamiento, y muchas personas, sobre todo, he sentido yo, los más jóvenes, los millennials, los centennials, que han tenido que prácticamente de la noche a la mañana cambiar sus hábitos sociales, de relación, de estudio, de día a día, y eso pues genera unos impactos psicológicos bastante fuertes. Entonces la idea es fortalecer como esa relación con la naturaleza, con el entorno social, y adicionalmente también educar a las personas para que tengan hábitos más saludables en esa nueva realidad, entre otras cosas. Entonces vemos cómo esos principios se alinean también con lo que estamos escuchando en estos días que está sucediendo la COP de Edimburgo. La COP es la reunión de todos los países donde hacen como una evaluación de los objetivos que se trazaron, sobre todo de la COP 25, la que sucedió en París, que fue, digamos, un hito en el que hubo un consenso bastante interesante. Entonces, digamos que todas estas iniciativas están alineadas con estos objetivos o SDGs, ¿cierto? Los objetivos de sostenibilidad. Entonces vemos que realmente la iniciativa de volver más sostenible el entorno construido se alinea con muchas de estas iniciativas y va a ayudar a mejorar esos indicadores en el tiempo. Entonces, para no ir más lejos, vemos temas como la crisis que estamos sufriendo en estos días por las lluvias intempestivas, que el consenso científico a nivel mundial es que es debido al cambio climático. Sí, en Bogotá siempre ha llovido, siempre ha habido periodos de intensa lluvia, sobre todo en los meses de agosto, en los meses de abril. Digamos que tenemos como 2 picos de concentración de pluviosidad, pero eso, digamos, no exime que las observaciones científicas nos dan que cada vez estos eventos lluviosos más extremos y más frecuentes se van traduciendo en afectaciones en la infraestructura de nuestras grandes ciudades. Entonces, la mayoría de nuestros asistentes están en Bogotá, entonces ponemos aquí algunas imágenes, vida real
en los cuales vemos cómo se afecta la infraestructura. La primera imagen es en la calle 26, la segunda es en plena carrera séptima con calle 72, en la que la infraestructura, digamos, de drenaje urbano llega a un punto en el que por deficiencia en el mantenimiento, a veces, por ejemplo, con las granizadas, se generan unos taponamientos de los drenajes normales y genera inundaciones que puede en este caso, como lo mostramos, afectar la red vial, pero también es periódico que sucede en Bogotá, que hay zonas muy grandes, barrios enteros que terminan afectados. Entonces, una de las iniciativas que nosotros los invitamos a ustedes a profundizar como profesionales, digamos, de especialidades como el diseño hidrosanitario, es incorporar iniciativas como sistemas urbanos de drenaje sostenible. Entonces traemos a colación una publicación de la Secretaría Distrital de Ambiente de hace ya 10 años, en el cual se anticiparon a una serie de recomendaciones que siento yo que desafortunadamente no han tenido el suficiente eco, ni en la academia, ni en los entornos, digamos, de grupos profesionales, ni en la aplicación efectiva en la mayoría de los proyectos. Entonces, tan es así que muchas de estas iniciativas se vuelven como algo extraordinario y como un reto, los directores de proyecto y los técnicos convencer a los promotores y a los financiadores para incorporar estas iniciativas que, repito, ya están probadas, ya hay, digamos, suficiente acervo documental y conocimiento para poderlo incorporar en nuestros proyectos de una manera mucho más efectiva y que en últimas, pues un solo proyecto no va a generar de pronto un cambio radical de la noche a la mañana, pero sí, cuando empezamos a aplicarlo en uno, en dos, en 10, en 100, en 1000 proyectos, pues vamos a, de alguna manera, contribuir para la mitigación de este tipo de afectación. Entonces vamos a ver, estos siguientes slides son extraídos de esta cartilla, ustedes las pueden encontrar muy fácil en una búsqueda en Google, Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible, Secretaría Distrital de Ambiente, y pueden descargar este PDF. Si no lo encuentran, pues me pueden escribir y yo con mucho gusto se los puedo compartir. Todos los slides está mi correo electrónico y mis datos de contacto. Bueno, entonces, por ejemplo, una estrategia muy útil en sitios de alta pluviosidad como es Bogotá, Medellín, Bucaramanga, Cali, es unos tanques de almacenamiento de agua lluvia. Tradicionalmente estos tanques de almacenamiento pues son tanques en concreto, reforzado, alto costo, mantenimiento importante, pero queríamos citar aquí alternativas que tiene ya el mercado local que se han implementado con éxito en muchos proyectos y son elementos que nos ayudan de una manera mucho más económica mediante, digamos, productos comerciales y geotextiles también que ya se consiguen en el mercado, generar unos elementos para almacenamiento temporal del agua lluvia que tiene dos funciones. La primera es mitigar esos picos de producción de agua lluvia. Yo diría que la ingeniería tradicional antigua, lo primero que hace cuando se enfrenta ante el diseño de un proyecto en su drenaje es todo llevarlo a tubos y todo canalizarlo a los sistemas de drenaje urbano. Entonces, lo que terminamos es impermeabilizando zonas que antes eran, digamos, entornos naturales donde había un drenaje, una infiltración en el terreno, una evaporación, y esto es lo que causa también que todas estas lluvias torrenciales desborden la capacidad de los sistemas de una manera con ese pico. Entonces, si nosotros logramos demorar la contribución en nuestros proyectos a ese pico que sucede en la red, pues podemos contribuir de una manera muy inteligente para reducir esos impactos. Y adicionalmente, esta agua captada también la podemos reutilizar para riego de nuestros jardines, para usos sanitarios o para otros usos dentro de nuestros proyectos. Otras de las estrategias que se han utilizado ya de manera intensiva, pero siento yo que a veces falta un poco más de ambición y de exploración en las posibilidades que tienen estas cubiertas vegetadas. Entonces, la mayoría de las cubiertas vegetadas que vemos en el país pues son especies de bajo mantenimiento, entonces deciden
implementar unos sustratos muy pequeños y colocan especies como los sedum, que son como primos lejanos de los cactus. Entonces son especies que pueden durar 3 meses sin riego y cuando tienen la lluvia fuerte, entonces almacenan en su estructura física gran cantidad de agua y les va a servir para los meses o los días siguientes que no va a tener suficiente pluviosidad, entonces requieren muy bajo mantenimiento, no requieren poda, pero tienen una deficiencia, es que no generan hábitat, ¿sí? Entonces, más interesante si uno logra con un paisajista, con el acompañamiento, por ejemplo, de los jardines botánicos en nuestras ciudades que tienen un conocimiento, incluso tienen invernaderos donde cultivan estas especies y permiten usarlas en la mayoría de los proyectos y de esa manera podemos también en estas cubiertas vegetadas no solo solucionar un tema, digamos, de una superficie vegetal, sino también crear un hábitat que va a traer pajaritos, insectos, polinizadores como las abejas y vemos que podemos llegar a contribuir de una manera mucho más holística, mucho más integral al entorno de nuestras ciudades. Repito, puede que un solo proyecto, una cubierta de 200 metros cuadrados, no marque la diferencia, pero si esto se repite, se replica estas buenas prácticas, pues realmente podemos llegar a tener unos impactos ambientales mucho más fuertes y sostenidos en el tiempo. Tenemos aquí otras iniciativas como los drenes filtrantes. Entonces, se trata precisamente de generar unas infraestructuras que de una manera natural, por un lado, demoran estos picos y por otro lado, ayudan también a estabilizar las infraestructuras importantes para la gestión y operación de nuestras ciudades. ¿Sí? Entonces, en vez de tener estos canales o caños que llamamos en Bogotá a cielo abierto, podemos tener una serie de elementos que van generando también un filtrado y que permiten canalizar pues estas aguas ya sin tener que transportar basuras y otros elementos que en última son los que son, digamos, uno de los factores que genera una afectación en el flujo natural y en últimas puede llegar a generar una disrupción en el uso de estas infraestructuras urbanas. Y hay otros elementos también mucho más, diría yo, artísticos, bonitos, paisajísticos, como por ejemplo zonas de biorretención, humedales artificiales, jardines de lluvia, que son elementos que ya están inventados. Uno tiene simplemente que seguir unas guías que ya están publicadas por múltiples fuentes, hacer un elemento que va a tener funciones, digamos, pasivas, que solo van a funcionar cuando son las lluvias extremas, pero también tienen una función paisajística y eso permite también incluirlo en los presupuestos de nuestros proyectos, pero de una manera que tienen también, digamos, una contribución a estos indicadores. Y finalmente, otra recomendación también es no pensar siempre en impermeabilizar todas las superficies que intervenimos en los proyectos y pensar en alternativas como las superficies permeables, como los gramoquines o los adoquines ecológicos. Por ejemplo, empresas líderes locales como Argos tienen también ya unos concretos permeables que por supuesto hay que saberlos implementar, seguir las recomendaciones de fabricante, pero en última lo que van a hacer es permitir que el subsuelo reciba parte de esa infiltración y ayude a mitigar el pico y adicionalmente, digamos, el pico de agua lluvias y adicionalmente también evitar esos encharcamientos que suceden en algunas zonas de nuestros proyectos. Entonces, digamos que son unas sinergias que se pueden lograr en términos de la especificación, de estas nuevas alternativas que nos ofrece ya la industria local y que adicionalmente pues ya están probadas, ya tienen múltiples aplicaciones que nos permiten heredar esas recomendaciones y buenas prácticas para nuestros proyectos y nos ayuda también a, de una manera más responsable con el medio ambiente, coherente con nuestra responsabilidad social empresarial, tomar mejores decisiones en adelante para nuestros proyectos. Bueno, ahora ya entramos en materia de lo que son los sistemas de certificación. Entonces, muchos de ellos son más
complejos, otros son más sencillos, Entonces, pero todos tienen un común denominador y es que buscan trabajar hay que en meterle algunos indicadores. una clase, pues. Perdón, hay alguien con un micrófono abierto, si nos puede colaborar. Bueno, digamos que tienen como un denominador gestionar o dar como una validación de lo que un proyecto está gestionando en términos de todas sus decisiones de diseño, construcción, operación, y dar como premio un reconocimiento que puede ser, digamos, una certificación LEED, una certificación EDGE, y que nos permite comunicarnos con nuestros usuarios. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un proyecto que va a salir a la venta con un centro comercial, un edificio de oficinas, y tiene ese tipo de atributos, pues empresas que tienen dentro de sus metas de misiones y de su misión y sus objetivos como los valores fundamentales, pues van a verse identificados y les va a interesar ocupar un espacio en este proyecto que tenga este tipo de iniciativas implementadas. Entonces vamos a hablar de cómo está la primera iniciativa, que es la certificación EDGE en la región. Entonces vamos a iniciar presentando pues que EDGE viene a ser como el acrónimo de excelencia en el diseño para mayores eficiencias, y viene a ser también como una iniciativa muy sintética, ¿cierto? Y a su vez también muy efectiva, ¿no? O sea, digamos que en la medida en la que se ha venido acogiendo estas certificaciones ambientales, tal vez la primera y la más reconocida es LEED, porque lleva más de 15 años en el mercado local, nos ha llevado como a tener un sinónimo, ¿no? Proyecto sostenible es igual a proyecto LEED, pero con esta nueva introducción en el mercado de nuevas herramientas, pues nos flexibiliza mucho más aplicar en proyectos que de pronto LEED como herramienta no era muy efectiva, y EDGE entra a responder o a llenar ese vacío. Entonces, vemos cómo el objetivo principal que tiene la certificación EDGE es la transformación del mercado hacia prácticas más sostenibles. Y ellos se centran con una estrategia de un edificio a la vez. Entonces, realmente es poquito a poquito, pero con una herramienta que puedan incorporar cientos y miles de proyectos de una manera muy económica, muy práctica, sin mayor complicación técnica. Vamos a tener un mayor impacto, digamos, teniendo 1000 proyectos certificados EDGE, cuya meta de eficiencia, vamos a ver, es, por ejemplo, un 20% de eficiencia en energía, que lo que venimos haciendo con la herramienta LEED, que son, digamos, 10 proyectos muy eficientes, que pretenden, pues, ir un paso más allá, pero es un grupo muy exclusivo, ¿no? Entonces, EDGE va más por la popularización y la masificación de estas iniciativas. Entonces, EDGE es una innovación del IFC, que es una entidad miembro del Banco Mundial, y lo que permite es, uno, servir como una herramienta diagnóstica. Entonces, EDGE hace más rápido, más fácil y más accesible que nunca antes construir y etiquetar verde en nuestros proyectos. Entonces, la recomendación que les puedo dar a ustedes es, si tienen alguna iniciativa de un proyecto o algo, pueden entrar de manera gratuita a la página web edgebuildings.com, se registran y pueden hacer uso del software de Edge Buildings de manera gratuita. Realmente hay múltiples tutoriales y manuales disponibles en la red, y es una herramienta tan rápida, versátil e intuitiva que cualquier persona la puede comenzar a utilizar, digamos, con cierta fluidez, dedicándole un par de horas. Ya tiene, digamos, como el feeling de cómo puede utilizar esta herramienta para hacer diagnósticos rápidos en sus proyectos. Y lo que genera esta herramienta es como la respuesta a esta pregunta: ¿cuáles ideas verdes funcionan para su proyecto y cuánto pueden llegar a costar? Entonces, lo que ha hecho el IFC y el Banco Mundial en esta herramienta es hacer unos estudios muy profundos, muy interesantes, sostenidos en el tiempo, mediante los cuales lo que han logrado es crear unas bases de datos
hiperlocalizadas. Entonces, digamos, Edge está en más de 100 países en este mundo, en este momento, y para cada ciudad principal tiene una base de datos de materiales, energía, estrategias, qué eficiencia puede llegar a tener, y los proyectos que van gestionándose van retroalimentando esas bases de datos. Entonces, de una manera muy rápida, uno puede lograr tener al menos una idea de, por ejemplo, paneles fotovoltaicos en Bogotá o en Medellín o en Cali, cuánto pueden llegar a costar, cuánto pueden llegar a impactar en términos de ahorros y lo más importante, que es la herramienta que se utiliza para tomar estas decisiones de proyecto, es cuál sería su periodo de retorno, ¿cierto? Entonces, una iniciativa que tenga un periodo de retorno menor a 2 o 1 año es una iniciativa ganadora, porque es un dinero que se invierte, pero va a retribuirse en sus beneficios que va a generar para el proyecto en un corto periodo de tiempo. Entonces aquí tenemos también una idea, es que en la medida en la que se masifique esta herramienta y llegue también al conocimiento de los clientes finales, entonces podemos llegar a utilizarlo como una herramienta de marketing. Sí, entonces nuestros clientes van a ver que si compran un apartamento en el proyecto A versus en el proyecto B, donde el proyecto A tiene una certificación Edge, pues van a entender que durante todo el periodo de uso de su unidad de habitación, pues van a tener unos ahorros en energía, en agua, y también están contribuyendo a una problemática que es, digamos, la contribución del sector de la construcción a temas como el efecto invernadero. Entonces, si tenemos constructoras que están trabajando esos indicadores y lo pueden comunicar de una manera efectiva a sus clientes finales, pues van a generar este ciclo virtuoso, ¿cierto? En el cual va a haber una sana competencia entre las diferentes constructoras y vamos a tener proyectos que van a aspirar a superarse unos a otros y generar esta nueva conciencia de proyectos más sostenibles, por supuesto, con unas condiciones en las que el producto final sea competitivo en el mercado, sea atractivo y que cumpla también con las condiciones y las normativas locales, evidentemente. Entonces, Edge tiene una grandísima ventaja, es que fue diseñado inicialmente para países en vías de desarrollo, o sea, mercados emergentes, y ha logrado también tipificar en la última versión que fue publicada a comienzos de este mes de octubre, más de 7 tipologías de proyecto. Entonces, tenemos aplicaciones para... El fuerte ha sido el tema residencial, ¿cierto? Incluso estamos ya escuchando de proyectos que se han logrado certificar Edge y son proyectos de vivienda de interés social o vivienda de interés prioritario. Y adicionalmente, para todos los rangos de vivienda, desde casas independientes, grandes torres de apartamentos, pero adicionalmente también tienen herramientas personalizadas para hoteles, hospitales, oficinas, establecimientos de comercio, zonas de bodegas, proyectos de, digamos, usos mucho más especializados, que eso nos permite también tener una herramienta mucho más precisa y versátil para poderla utilizar inicialmente como una herramienta diagnóstica, pero también como una herramienta de certificación y de comunicación de estos beneficios. Edge es muy directo y realmente simplifica lo de anteriores sistemas de certificación mucho más robustos y más complejos como LEED. Entonces, digamos que aquí lo que ellos se centran es en 3 indicadores, que son energía, agua y materiales, y un proyecto que logre demostrar un ahorro de más del 20%, ya tiene, digamos, el potencial de ser certificado bajo el sello Edge. Sin embargo, ha ido un paso más allá. Edge en este momento también tiene una variedad que es el Edge Advanced, digamos, un reconocimiento diferencial, que es cuando un proyecto logra una certificación sobre el 40% de eficiencia en energía, pues ya puede obtener un Edge Advanced, o incluso ya estamos hablando de proyectos que son completamente autosostenibles en temas de energía, o sea que producen la energía equivalente a la que se consume en un año, entonces pueden llegar a tener un Edge cero neto.
que es, digamos, un paso más ambicioso. Aquí vemos en esta imagen el alcance global que tiene la certificación EDGE. Entonces, como ven ustedes, la mayoría de los países en vías de desarrollo ya tienen proyectos EDGE. Y es una herramienta que nos permite cuantificar y gestionar de mejor manera estas iniciativas. Entonces, vamos a ver el corazón de la herramienta EDGE, que es el software, edgebuildings.com. Entonces, en últimas, como ven ustedes en esta imagen agrandada, realmente uno inscribe, en este caso estamos hablando de un hotel, y en el tab de energía vamos a tener aquí a mano izquierda unos elementos donde podemos seleccionar y deseleccionar las diferentes estrategias. Entonces, en nuestro proyecto específico, podemos, por ejemplo, ver qué pasa si yo tengo unos aislamientos especiales, si tengo unos elementos de ventilación natural, unos aires acondicionados de alta eficiencia, cómo se va a repercutir estas decisiones en el ahorro que puedo llegar yo a tener en la operación de mi edificio mes a mes, en el costo incremental y en el periodo de retorno o el payback de esta iniciativa. Y lo mismo, digamos, puedo hacer con el recurso de agua, donde las estrategias son, y las más directas y efectivas son, simplemente especificar aparatos ahorradores. Cuando tenemos ya en el mercado, incluso a niveles muy normalitos, aparatos ahorradores como orinales, sanitarios, grifos de lavamanos, de lavaplatos, duchas que tengan menores consumos, pero a su vez que cumplan su función, ¿no? O sea, no se trata tampoco de llevar a niveles de incomodidad a nuestros usuarios, sino hay aparatos que se han dedicado a desarrollar productos que con bajos consumos logran cumplir su función de permitir que las personas se laven las manos, un lavaplatos, una máquina, por ejemplo, un aparato sanitario, y eso es ingeniería, ¿no? No es simplemente restringir el flujo, sino gestionar estas nuevas innovaciones tecnológicas, incorporarlas al proyecto y poder dimensionar qué impacto pueden llegar a tener. Bueno, entonces el Banco Mundial tiene dos ambiciosas metas. Uno es terminar la pobreza extrema y el segundo es promover la prosperidad compartida. Y dentro de eso es elevar la calidad del entorno construido en nuestras grandes ciudades, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Bueno, los invito a que sigan, o sea, parte de esta charla también es como generar más preguntas que respuestas, de tal manera que quienes se interesen puedan ingresar a estos links, poder realmente disfrutar de muchos videos, hay cantidad de información sobre cada una de las cosas que les estoy hablando y ampliar, digamos, generar inquietudes. Bueno, el siguiente tema vamos a hablar de la certificación LEED, que es como la decana del tema de construcción sostenible en nuestro país. ¿Qué ha hecho para adaptarse a la pandemia? Entonces, realmente el LEED tiene una sección que se llama los créditos piloto, y dentro de esos créditos piloto, muy rápidamente el año pasado, publicaron 6 créditos, digamos, en respuesta directa a la pandemia. Entonces, realmente lo que hicieron fue, los proyectos que ya estaban en curso pueden optar a estos 6 créditos piloto que tienen que ver con limpieza y desinfección de espacios, que son protocolos, recomendación de productos que generen menos efectos secundarios. El segundo tiene que ver con preparar los espacios para reentrada en la operación, sobre todo espacios de oficinas. El tercero, que para mí es el que más como recomendaciones que puede implicar conocimientos de ingeniería, es como estos recomisionamiento de todos los sistemas de agua en los edificios. Entonces, digamos que esto surge también de la idea que un deficiente mantenimiento en la operación de nuestros edificios puede llegar a afectar la salud de las personas. Entonces, ¿qué tal si periódicamente estamos haciendo estas auditorías o estos recommissioning de toda la infraestructura de agua potable y pues todo el sistema hidrosanitario de nuestros edificios? Y para eso entonces nos invitan a seguir una norma, el ASHRAE, el estándar
188-2018, para poder de una manera proactiva adelantarnos a los riesgos e identificar oportunidades de mejora y hacer realmente de nuestro suministro de agua en nuestros edificios una fuente, digamos, de seguridad y confort, y mitigar los posibles riesgos que puedan suceder. El otro tema que ha adquirido muchísima importancia a raíz de la pandemia ha sido el control de la calidad del aire interior. Entonces, nosotros ocupamos la mayoría del espacio de tiempo en espacios interiores. Adicionalmente, las recomendaciones que han emitido la mayor cantidad de estudios, y eso es, mejoremos la ventilación natural en nuestros espacios. Y en Colombia tenemos unas condiciones ideales. Tenemos clima en el cual muchas horas al día podemos abrir puertas y ventanas y permitir que ventile el aire de manera natural, aumentando, digamos, ese recambio del aire y diluyendo las toxinas, los componentes que pueden generar alguna afectación en la salud y, lo más importante, la carga viral que se pueda concentrar al interior de los espacios. Y hay un crédito también que habla de una planeación en eventos de pandemia, ¿no? Porque evidentemente, si es la primera fuerte que vimos en nuestra generación, nada nos asegura que no sean eventos que puedan presentarse a futuro. Entonces, realmente hay una serie de planes, de anticipaciones que podemos prever y determinar el nivel de riesgo y qué acciones vale la pena tomar, y adicionalmente unos protocolos de tomar acciones a futuro. Entonces, realmente son como unas buenas prácticas, unas recomendaciones que nos pueden ayudar a gestionar de mejor manera nuestros proyectos. Y el último, que tiene también un impacto fuerte porque siempre ha recibido críticas del sistema de certificación LEED, porque ha sido, digamos, su falencia la incorporación de temas de sociedad, de equidad social. Entonces aquí incorporan iniciativas de, sociedad, de equidad social en planeación de pandemia, y esto ayuda también como a sensibilizar mucho más a los gestores, administradores en este aspecto, que como siempre se ha citado como uno de los factores principales de cualquier iniciativa sostenible, pero siempre se relega, como es tan difícil de medir, como sus indicadores no son tan científicos y tan evidentes, son más sociales. Entonces, aquí lo que nos invitan es a hacer esta reflexión y a incorporar algunas de estas buenas prácticas en nuestros proyectos. Bueno, el siguiente a mí me apasiona y es el sistema de certificación WELL. El sistema de certificación WELL, a diferencia de LEED y otros sistemas que están enfocados en el entorno construido en el edificio, WELL es para las personas. Si ustedes ojean una guía de WELL, se van a dar cuenta que es redactado y creado por profesionales de la salud. Es gente que está más preocupada porque la gente esté saludable, en confort, que por el ahorro de energía y de agua de los edificios. Entonces, WELL es para las personas y proporciona, digamos, igual, una serie de buenas prácticas, de recomendaciones que ayudan también mediante unos indicadores muy científicos, muy basados en hechos y en, digamos, consensos científicos, qué se puede hacer para que el impacto del ambiente construido sea mucho más positivo en la experiencia y en el confort y en la salud humana. Aquí nuevamente parte de que la importancia es que pasamos gran parte de nuestro tiempo en espacios interiores, y vemos que hay múltiples investigaciones y estudios que anticipan que a raíz de la pandemia el bienestar es la próxima industria trillonaria, y ya lo estamos viendo. O sea, mucha gente hoy en día está invirtiendo mucho más en su bienestar que en cosas que antes consumía de una manera repetida, como, no, no sé, el aparato, porque es algo que va a alimentarle y va a evidenciar un mejor
Aquí tenemos una publicación también que sacó el Consejo Mundial de Construcción Sostenible. Y no vamos a entrar en detalle, esta presentación es de APROCOF, porque es densa, lo sé, pero en principio tenemos que estas iniciativas como la del Consejo Mundial, muy alineada con la certificación WELL, es preparar los espacios tanto para la salud de los ocupantes como venderle a los dueños de las empresas que ese bienestar va a tener un sentido, que va a tener lógica para que sus empresas también tengan mejores indicadores en términos de productividad, financieros, etcétera. Y la razón de ser es invertir en las personas para obtener un retorno de inversión en ese capital humano. Y nuevamente, pues hay estudios que han arrojado realmente que es una de las inversiones que tiene mucho más retorno y más efectividad en las empresas. Y vemos que esta iniciativa de WELL no riñe, pero se complementa con el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad. Entonces, así, muchos proyectos buscan la certificación WELL y adicionalmente buscan la certificación LEED y van a tener iniciativas que aparentemente riñen, pero se complementan y lo que se busca es una sinergia, ¿no? En que el rendimiento de los edificios vaya completamente coherente con los objetivos de mejorar la salud humana y el medio ambiente. El proceso de certificación WELL también es un proceso pues científico y una de las grandes diferenciales que tiene la certificación WELL con las otras es que aquí se parte de un principio de la verificación del desempeño. Un proyecto para lograr una certificación WELL tiene que demostrar mediante mediciones o mediante, digamos, una auditoría in situ que el proyecto, las metas que se planteó, las está cumpliendo. ¿Sí? Entonces, realmente este diferenciador lo que hace es que tenga un alto nivel de exigencia y evidentemente pues toca hacer las modelaciones, toca diseñar y planear los proyectos, pero esas modelaciones se convierten en trabajo del equipo del proyecto para poder lograr que cuando llegue el auditor logre hacer las mediciones y los indicadores den satisfactorios. Bueno, así como LEED, WELL también tiene unos niveles de certificación, nivel plata, oro, platino, y el resultado final de este proceso de certificación se convierte como el equivalente a una etiqueta nutricional. Entonces las personas, los empleados o los dueños de las diferentes unidades del proyecto, pues van a saber que su proyecto tiene o su edificio se ha esforzado en mejorar, por ejemplo, el elemento aire, el elemento agua, el elemento luz natural, el confort térmico y otros componentes dentro de la certificación para garantizar esa correspondencia con el bienestar y la salud de las personas. Ahora vamos a ver brevemente cómo está estructurado esta herramienta de WELL, ¿no? Está basado en 7 conceptos, que son el aire, el agua, la alimentación, la luz, el estado físico, la comodidad y la mente. Vamos a ver brevemente cada uno de ellos. Entonces, la idea es que WELL implementa en cada uno de esos 7 capítulos, digamos así, una serie de iniciativas que van a tener componentes de diseño, construcción, operaciones y va a afectar el comportamiento de las personas para poder medir y que efectivamente tenga un impacto positivo en la salud y el bienestar de las personas. WELL está diseñado para responder a los diferentes sistemas del metabolismo humano. Entonces, es una manera simple de expresar como ese impacto del entorno construido con el metabolismo y los diferentes sistemas como el cardiovascular, el digestivo, el muscular, y esto lo concreta como con una serie de recomendaciones y buenas prácticas. Entonces, en el primero, que es el de aire, vamos a ver la importancia de crear una calidad de interior óptima que respalde y mejore la salud y el bienestar de los ocupantes del edificio. Entonces vamos a tener, para citar solo algunos de ellos, unos criterios muy exigentes en términos de ventilación, de filtración, de control de humedad, de protocolos de mantenimiento y operación,
Y en últimas, como una cartilla que nos va a permitir mantener en el tiempo nuestro edificio con ese concepto aire muy encima y que la gente lo sienta, ¿no? Que sea realmente un elemento diferencial. Entonces vemos cómo ha habido ya mediciones en mejoría de la productividad y adicionalmente en reducción de algunos contaminantes que comúnmente se pueden encontrar en espacios interiores cuando se aplican este tipo de iniciativas. Vemos aquí que las fuentes de preocupación o las estrategias que más aportan para una excelente calidad del aire es como hacer una evaluación de la ventilación. ¿Cómo podemos mejorar ese concepto de recambio de cantidad de volúmenes de aire en el espacio, en el tiempo, para reducir concentración de tóxicos y adicionalmente de agentes virales? Y adicionalmente otras iniciativas como el uso de los materiales utilizados para el aseo, los diferentes químicos que pueden estar siendo emitidos por pinturas, adhesivos, sellantes, elementos que utilizamos en el día a día, como, no sé, nuestras impresoras, los elementos de aseo y otros. Y esto nos ayuda también a tomar estas acciones y mejorar la calidad del aire al interior de los espacios. El siguiente elemento es el agua. Entonces aquí lo que nos piden es fomentar el consumo de agua limpia y segura, y adicionalmente implementar unos estándares más altos en todos los espacios donde tengamos interacción del agua con las personas. Entonces, por ejemplo, lavamanos, lavaplatos, incorporar fuentes donde tengamos un agua filtrada de alta calidad para que las personas estén hidratando continuamente. Entonces vemos que el tema es que en nuestro día a día muchas personas estamos en un estado de deshidratación crónica y esto pues genera afectaciones en desempeño, en bienestar, en salud, y en muchas ocasiones también es porque no está ese recurso disponible fácilmente en los espacios que habitamos. El otro criterio es la alimentación. Entonces aquí lo que hacen es como tratar de educar y de generar en las personas como esa elección saludable de los alimentos que estamos incorporando en el día a día. Entonces, también, por ejemplo, la identificación de alimentos que puedan tener reacciones alérgicas en las personas. Y en últimas, generar también como ese hábito de consumir productos naturales. Entonces, se estimula, por ejemplo, eliminar cuando hay vending machines o cuando hay casinos o restaurantes al interior de nuestros espacios, de nuestros proyectos, es, por ejemplo, no tener bebidas carbonatadas con alto contenido de azúcar, no tener elementos con grasas trans o con elementos que pueden afectar la salud de las personas en el mediano y largo plazo, y más bien reemplazarlos por productos naturales, saludables, que ayuden también como a educar a ese grupo humano y que estas experiencias las lleven también a sus hogares, a sus comunidades, y ayuden a que mejore la salud de las personas por las decisiones que tomamos en la alimentación. Y este me parece a mí súper interesante y es el elemento luz, cómo puede llegar a afectar la salud de las personas. Entonces, digamos que hay un tema que es la alteración del ciclo o del sistema circadiano del cuerpo. El tema es que la mayoría de los espacios donde nosotros estamos trabajando, viviendo continuamente, tenemos luces, por ejemplo, con unos tonos muy fríos, que son luces blancas, que hacen que nuestro cerebro piense que es, digamos, como momento de estar en actividad, y eso funciona, pero tiene efectos también que cuando uno está en un sitio que tiene iluminación natural, pues vamos a ver cómo la luz naturalmente cambia su longitud de onda. Entonces, en la mañana tiende a ser más azul y en la tarde y en la, pues en la atardecer tiende a ser más naranja y rojiza. Entonces, esos elementos realmente los incorporamos dentro de nuestro cerebro y genera reacciones. Entonces, cuando nosotros estamos expuestos por horas muy largas a luces artificiales, entonces, o a pantallas,
se ha logrado demostrar que tenemos una disrupción de nuestro ciclo circadiano. Entonces las personas comienzan a sufrir de insomnio, de, por ejemplo, adormecimiento en plena jornada laboral. Entonces nosotros podemos incorporar estas prácticas de iluminación circadiana, uno, incorporando luz natural o incorporando ya ahí en el mercado luminarias que emulan esa longitud de onda en diferentes horas. Entonces digamos que son luces LED que tienen como un relojito y en horas de la mañana emiten una luz y a medida que va pasando el día emiten una luz más cálida y eso hace que el cerebro de las personas como que se vaya recibiendo ese mensaje sutil que permita nuevamente sincronizar nuestros ciclos con la naturaleza. Otro tema que se tiene en cuenta en la certificación WELL es el estado físico. Entonces, lo que se permite es como la integración, que haya actividad en los espacios. Entonces, uno que me parece a mí bien interesante es el diseño de interiores y exteriores activos. ¿Qué quiere decir esto? En muchos proyectos lo que hemos hecho es incorporar, por ejemplo, que la cafetería o el salón de reuniones quede retirado del sitio donde las personas trabajan. Entonces, cuando tienen que asistir a, pues, a tomar sus alimentos, tienen que salir y caminar por un jardín, tomar aire fresco, y si esto lo hacen 2, 3 veces al día, pues ya ese hecho va a cambiar su estado físico, su estado mental, psicológico, y les va a permitir también como tener menor afectación de estrés y de problemas musculoesqueléticos en el mediano y largo plazo. Otro de los temas, por ejemplo, es el diseño activo en interiores, que lo hemos incorporado en algunos proyectos, por ejemplo, un edificio de varios pisos, entonces se hace una escalera que sea muy protagónica, muy bonita, muy, digamos, invitadora, de tal manera que las personas cuando tienen que moverse, pues opten por circular por esa escalera y de esa manera, uno, se ahorra energía, dos, mantienen ese hábito de hacer como algo de ejercicio subiendo y bajando y adicionalmente se convierte también como en un punto de encuentro y en un punto mucho más amigable realmente que subir y bajar por una escalera cerrada o por un ascensor. Y aquí traemos a colación como esta caricatura en la cual nos dice que la inactividad física es de los principales factores de riesgo de mortalidad. Entonces, hoy en día que estamos 8 y más horas sentados en un puesto de trabajo, eso realmente es sedentarismo y puede generar, pues, problemas físicos en nuestra fuerza laboral. Entonces la idea es incentivar en nuestros espacios a que haya mayor actividad física, eso va a inducir a mejor salud y mayor también mejor estado físico y mental de las personas. El tema de la comodidad o el confort térmico, perdón, sí, la comodidad que va a tener temas como la ergonomía, la acústica, el confort térmico, el confort olfativo, ¿cierto? O sea, que nosotros en nuestros espacios tengamos, por ejemplo, si hay un microondas que alguien calienta su comida y se combina ese aire con el sitio de trabajo, puede generar afectaciones o la polución en nuestras ciudades. Entonces hay ya estrategias de diseño en las cuales podemos tener filtros, podemos tener sistemas que nos ayuden a que en los interiores tengamos excelentes condiciones y adicionalmente el tema de la accesibilidad. Entonces aquí también se ha demostrado que las consideraciones acústicas pueden inducir mayor productividad porque en el 66% de estudios que se han realizado, el principal elemento de afectación en los espacios de trabajo es el elemento acústico. Y el último tiene que ver con la mente. Entonces vamos a ver una serie de estrategias que nos van a ayudar a mejorar ese estado anímico de las personas. Entre otras, una de las estrategias, digamos, más evidentes y que ayudan a identificar un espacio que tiene esta filosofía es la biofilia. Y es integrar elementos naturales, puede ser una vista, un parque, un árbol, o jardines interiores, o tener matas, elementos vegetales al interior de nuestros espacios, y que ayuden como a conciliar ese día a día con elementos naturales.
Entonces, finalmente, la propuesta de valor de Well en entornos como oficinas es mejorar el desempeño, el bienestar, la retención de los empleados y adicionalmente generar un incremento en la satisfacción y en la productividad. Y vemos que en Colombia ya tenemos, bueno, a nivel mundial ya hay miles de profesionales capacitados en temas de Well. Colombia fue de los países pioneros en Latinoamérica y tenemos ya proyectos certificados como PayU, que es una plataforma de pago en línea por Internet, y las oficinas principales de la empresa multinacional DAO en Bogotá. Entonces, digamos que este tipo de iniciativa lo que nos permite es ver cómo también a nivel mundial ya grandes multinacionales como JLL han incorporado estas iniciativas en sus nuevos proyectos piloto y la idea es impactar cada vez más personas, más empresas, más entornos y ver cómo este nuevo enfoque en la salud y el bienestar tiene sentido de negocio y es realmente como un paso o una recomendación de las decisiones que deben tomar las empresas para ser más coherentes como con su responsabilidad social empresarial y con su cuidado y atención a las necesidades y requerimientos de sus empleados. Y el último tema que vamos a tratar es el Health and Safety. Entonces el tema es que así como Edge viene a ser como una versión mucho más compacta y reducida y aplicable en la mayoría de los proyectos de una certificación como como la LEED, Well se dio cuenta en plena pandemia de la importancia de generar un nuevo sello que lo denominaron el sello Well Health and Safety. Entonces digamos que es una versión súper reducida, muy práctica, que puede dar como unas recomendaciones a las personas para este retorno a las actividades en diferentes tipos de proyectos o de edificios. Entonces, el tema es que hace un año se hizo la convocatoria. Yo tuve la fortuna de participar en uno de los grupos de el Well Health and Safety, en el de Hospitality, que tiene que ver con hoteles, restaurantes, bares. Y básicamente lo que se discutía en eso era cuáles son las recomendaciones o las iniciativas que se les va a exigir a estos proyectos o a estos edificios para poder ser validados mediante el sello Well Health and Safety. Entonces, se decidió adaptarlo a diferentes tipos de proyectos y aquí vemos cómo, digamos, en estos focos de atención se lograron identificar estas recomendaciones y buenas prácticas y se logró también como adaptar a diferentes tipos de usos. Entonces, es una herramienta diseñada para grandes escenarios deportivos y de entretenimiento, teatros de películas, hoteles, resorts, restaurantes, oficinas, etcétera. Y lo que vamos a encontrar es como un sello que se va a estar ubicado en las entradas principales de estos edificios y lo que me va a comunicar es que este entorno, este almacén o este edificio, este hotel, tiene en práctica una serie de recomendaciones que nos va a permitir comunicar a los clientes que se han tomado unas medidas bastante efectivas para poder mitigar, digamos, el riesgo de contagio en la pandemia, entre otras condiciones. Entonces, este sello tiene un reto de ser flexible, ser verificable y ser accesible. Entonces, digamos, un edificio estándar puede estar pagando, estos son tarifas del año pasado, no sé si las habrán actualizado, era $1,350 por hacer este review, y lo que termina es gestionando una serie de iniciativas en estos 5 capítulos, llamémoslo así, como 5 áreas. Entonces, la primera es limpieza y sanitización. Entonces, aquí lo que hacen es qué podemos incorporar en nuestro proyecto para que la gente, por ejemplo, tenga un lavado, un aseo de manos más efectivo, evitar el contacto por superficies, mejorar las prácticas de aseo
y seleccionar también los productos que sean más efectivos y que generen menos reacciones adversas en su aplicación. El segundo tiene que ver con programas para preparación a las emergencias. Entonces es crear unos protocolos, hacer unos planes y ponerlos en práctica, comunicarlos con el grupo. En términos de recursos de servicios de salud, entonces dar como algunas pautas para seguir en cada uno de estos diferentes ítems. Y el que me parece a mí más interesante y que tiene más ingeniería es el tema de manejo de la calidad del aire y el agua. Entonces aquí lo que nos piden es hacer como unas auditorías de la ventilación, de los sistemas de calidad de aire y agua y adicionalmente el manejo de la humedad ambiental interior, que pues se ha demostrado que tiene afectaciones muy fuertes, tanto alérgicas como en otros aspectos de la salud de las personas. Entonces, digamos que siguiendo estas buenas prácticas, estas recomendaciones, apoyadas también con una adecuada campaña de comunicación y de, digamos, protocolos de aplicación a cada uno de estos diferentes aspectos, pues van a ayudar a que el espacio tenga unas mejores condiciones y de una manera muy rápida pueda lograr un sello, una distinción y separarse de su competencia. Entonces, el proceso de la certificación está pensado como un proceso muy ágil en el que hay un registro, cómo se puede adaptar a la realidad específica del proyecto, una revisión, lograr la meta e invitarlo para que sea una recertificación periódica en el tiempo. Entonces vemos aquí algunos proyectos o edificios que adhirieron a esta iniciativa de manera temprana como los pioneros. Dentro de ellos vemos empresas líderes como CBRE, JLL y Lendlease. Adicionalmente, edificios icónicos como el Taipei 101 y el edificio Empire State, el estadio de los Yankees en Nueva York, cadenas de hoteles, cadenas de restaurantes que han logrado capitalizar, digamos, esto como un diferencial para que los clientes entren a sus establecimientos comerciales y vean que realmente se han tomado unas acciones reconocidas, respaldadas por la ciencia, por, digamos, un consenso y que efectivamente van a ayudar a mejorar el desempeño. Entonces, aquí terminamos haciendo como unas conclusiones y son unas recomendaciones muy prácticas que dentro de ellas es aumentar en nuestros espacios y en nuestros proyectos el recurso de la ventilación natural. En la medida de lo posible, abrir puertas y ventanas la mayor cantidad de horas al día, incorporar, por ejemplo, ahorita las normas como el ASHRAE 621 está recomendando cambios de 20 CFM por persona en los espacios de alta ocupación. Adicionalmente, cuando hay elementos como aires acondicionados completos, filtros tipo MERV 13 o MERV 14 que vienen a ser filtraciones del 95% o más, que se ha demostrado pues que ayudan efectivamente a tener una mejor calidad del aire, tener elementos como dehumidificadores o controles de la propagación del virus. Incluso ya se está hablando en muchos proyectos de incorporación de luz ultravioleta tipo UVC, otros que están incorporados, por ejemplo, al interior de los ductos. Entonces, a la medida que pasa el aire, desactiva todos los microorganismos, dentro de ellos virus y bacterias, y ayuda a tener pues mejores condiciones ambientales al interior de nuestros espacios. Y como reflexión final, me gustaría comentarles pues que en el mes pasado hubo 2 proclamaciones de concursos de arquitectura organizados por la Sociedad Colombiana de Arquitectos, que fueron de proyectos que van a ser icónicos como de esta nueva generación de proyectos sostenibles que me complace ver que tiene muchos temas que antes de pronto estaban muy académicos y hoy en día ya están incorporados en la mayoría de nuestros proyectos reales. Entonces, el concurso de los laboratorios de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá
fue adjudicado el primer puesto a una empresa que se llama Espacio Colectivo Arquitectos SAS. Es una empresa de arquitectos jóvenes, innovadores, y los invito a que ustedes se interesen por estos temas. Ya hay muchas publicaciones, incluso en la página de la Sociedad Colombiana de Arquitectos uno puede acceder a las planchas completas que presentaron los proponentes, y se ve que realmente le metieron mucho énfasis a este tema de drenajes urbanos sostenibles, de cubiertas vegetadas, incluso como ven aquí en el render, hay unos humedales interiores que tienen una función de tratamiento de aguas y que tienen también una función paisajística y digamos, de decoración. Entonces, digamos que se convierte en un proyecto que en vez de tener un adicional de tema de sostenibilidad, se nota que es como uno de los pilares en los cuales se basó y logró desarrollarse de una manera muy coherente dentro del planteamiento arquitectónico y ojalá pues de aquí a el desarrollo del proyecto pues logre fortalecer ese vínculo con los elementos sostenibles y podamos ver un proyecto en Bogotá como de alta calidad en términos de diseño y de sostenibilidad. Y el otro proyecto que me pareció también muy interesante es el concurso que fue adjudicado del espacio público y los jardines del complejo hospitalario San Juan de Dios. El primer puesto lo obtuvo una empresa de Medellín que se llama de Arquitectura y Paisajes SAS. Uno de los principales es el arquitecto Jaime Eduardo Cabal. Y digamos que lo interesante que tiene este proyecto es que el alcance no eran los edificios, sino solo los espacios entre los edificios y el espacio público dentro de esa manzana destinada a uso hospitalario, donde hay ya edificios nuevos, edificios viejos. Pero entonces, una de las cosas novedosas es que incorporaron dentro del elemento estético y la arquitectura elementos de drenaje sostenible como este canal que vemos, que adicionalmente genera privacidad, genera controles de flujos de personas, pero adicionalmente también tenemos superficies permeables, jardines que tienen movimientos de agua y tienen también especies que vienen a ser como el legado de esta medicina tradicional de nuestra región, en la cual había unas especies que se utilizaron para sintetizar algunas drogas, incluso que hoy utilizamos, y generan realmente como una memoria tanto del tema médico hospitalario como del tema urbano y sostenibilidad en una comunión bastante interesante. Entonces, digamos que la invitación es a que este tipo de ejemplos los veamos más seguido en nuestros proyectos, donde hay equipos de proyecto que lograr como esas sinergias digamos, proyectos mucho más holísticos en los cuales se logran muchas metas incorporando lo que normalmente está como en entornos muy académicos, ya en el entorno profesional. Y eso también se facilita porque empresas industriales se han preocupado de innovar con sus productos, ¿no? Entonces, nuevas sistemas, por ejemplo, de pisos permeables, de, no sé, canalizaciones, almacenamientos de agua, gestión de nuevos portafolios de productos en nuestros proyectos que nos ayuden a traer como ese concepto de innovación y tecnología y no hacer las cosas como siempre se han venido haciendo, sino arriesgar un poco, ir ese paso más allá para tener resultados muchísimo más retadores y por otro lado, pues que nos permitan avanzar, ¿no? Entonces, no sé si ya tenemos algunas preguntas o si quieren contribuir, podemos abrir los micrófonos, pueden levantar la manito y les damos la palabra para quienes quieran como ayudarnos a cerrar este tema con preguntas o conclusiones que quieran eh, participar en este cierre. Perfecto, aquí nos hacen una petición de enviar las memorias a un correo. Yo tomo nota y voy a enviarlas personalmente, pero también estas memorias se las compartí a Procofe en PDF
Entonces la idea es que las tengan disponibles o quien las solicite también las puedan acceder. Y por supuesto, que sea, digamos, el inicio. Si ustedes tienen alguna inquietud, alguna pregunta, alguna consulta, pues con mucho gusto, ahí están también mis datos de correo electrónico, villayorevalo@gmail.com, o por medio de Aprocof también, con mucho gusto, cualquier eh, iniciativa. Mm. Bueno, otro tema, esta presentación está siendo grabada, entonces también la idea es que la puedan ustedes compartir, o si pues tuvieron de pronto alguna interrupción, pues volverla a ver con mayor eh, dedicación más adelante. Bueno, aquí tenemos ya algunas preguntas. También, Joana, arquitecto, Joana nos... perdóneme, también Maribel Cano tiene alzada la mano, no sé si desea Ah, intervenir. bueno, démosle entonces primero la voz a Maribel. Y si quieres prender la cámara, pues mejor. Bueno, no, gracias. A esta hora ya es complicado. ¿Qué te iba a decir? Una pregunta, esos proyectos que mostraste, ¿son proyectos, no sé si de pronto no lo escuché, son proyectos solo que quedaron como arquitectura o se van a llevar a cabo? Se van a llevar a cabo, son proyectos articulados por la SCA, pero son proyectos que, o sea, en este momento normalmente cuando adjudican un proyecto de diseño, viene una etapa en la que hacen ya el proyecto ejecutivo. Entonces, generalmente es un año o algo así, en la que ya van a entrar a especificar y a hacer programaciones y presupuestos mucho más detallados, madurando más el proyecto. Entonces, digamos que también para ustedes son oportunidades interesantes de ver que este tipo de iniciativas ya están siendo aplicadas en esos proyectos y se convierten también como en oportunidad para aprender y replicar esas buenas prácticas. Acá, arquitecto Joana Jiménez pregunta que si en Colombia hay programas de certificaciones para profesionales, ya sea en LEED o en Sí, otros temas. sí, hay muchísimos. Incluso a mí me gustaría citar específicamente, digamos, los canales oficiales. Hay muchísimos eh, sitios donde pueden ustedes encontrar capacitaciones, cursos, pero yo estuve vinculado con muchísimos años con el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, que ha logrado consolidar una oferta educativa muy sólida, ¿no? Entonces, en este momento tienen cursos de certificación LEED, de certificación EDGE, de certificación Casa Colombia, que es la certificación local desarrollada, digamos, en conjunto con la Universidad de los Andes. Pero adicionalmente también hay múltiples eventos. Por ejemplo, en el mes pasado, no, perdón, fue como en septiembre, se hizo un evento que es anual, que se llama Construverde. Entonces son eventos en los que hay conferencias, hay también como un componente comercial, entonces hay unos stands, incluso también hay participación virtual y en este año también hubo un componente presencial. Entonces, digamos que de recomendar el Consejo Colombiano de Construcción Sostenible a quienes se interesen mucho más en estos temas, o si quieren, también digamos que estos temas están estructurados para que una persona pueda hacerlo como autoestudio, ¿no? Entonces, si me escriben a mi correo, también les puedo facilitar, no sé, algunos vínculos, algunas guías que puedan ayudar como a que puedan hacer esta preparación o simplemente investigar y profundizar en estos temas como una iniciativa personal. Otro tema también que me gustaría poner en relieve es que ya la mayoría de las universidades en pregrado han incorporado temas de sostenibilidad en sus pensum. Y a eso me parece buenísimo porque ya casi que cualquier profesional graduado de cualquier ingeniería, arquitectura, ya tiene un conocimiento interesante, incluso lo han aplicado en algunos de sus proyectos académicos. Entonces ya cuando salen al mundo real, a su ejercicio profesional, pues es muy bueno que ya tienen un manejo de estas herramientas, ¿no? Entonces, no salen a experimentar en su ejercicio profesional, sino a practicar algo que ya es en lo que creen
y que ha sido muy bien estructurado. Otra cuñita que me gustaría hacer es, digamos que en ese vínculo que hay entre la academia y el ejercicio profesional, hay iniciativas como algunos premios. Por ejemplo, en este momento yo estoy como promotor también de los premios Corona. Entonces, para universidades universitarios, ya tienen 21 años en que han tenido continuidad con este premio y lo que hacen es proponerle a los estudiantes un reto que todos los años cambia. Entonces, en algunas ocasiones son viviendas rurales, otras viviendas urbanas, independientes o en altura. Y entonces los invitan a hacer proyectos con esa temática, apoyados por sus profesores, normalmente incorporados a los pensum universitarios, y terminan llevando a cabo un proyecto muy detallado con todos los componentes técnicos, digamos, con todos los indicadores para que sea muy maduro, ¿no? O sea, que no sea un proyecto en el aire, sino muy aterrizado, con presupuestos. Y el premio es la ejecución en realidad de esos proyectos. Y ya lo han hecho, como les digo, 21 años consecutivos. Entonces, eso ha logrado, a mi modo de ver, mitigar esta problemática en que en la academia se hablan de unas cosas, pero en el mundo real profesional se hablan de otras cosas diferentes, seguras y libres de riesgo, entre comillas, pero para mí la evolución y la tecnología lo que permite es abrir esas nuevas puertas, ¿no? Es gestionar mejor esos recursos de conocimiento de lo que está disponible en nuestros mercados locales, empresas que han estado invirtiendo en investigación, en desarrollo, arriesgando, sacando nuevos productos para mitigar alguna problemática ambiental o mejorar el desempeño de los sistemas. Todo esto contribuye a que nuestros proyectos sean más resilientes, sostenibles y que finalmente la calidad del entorno construido migre hacia mejores prácticas, que eso es lo que todos queremos, es profesionalizar el sector y no seguir repitiendo lo mismo de siempre, sino tratar de que cada proyecto hagamos una cosita mejor y el siguiente nos pongamos una meta más y más. Aquí tengo un comentario en el chat que alguien que nos había puesto, Leandro, y preguntaba sobre energías renovables. Evidentemente, es uno de los focos principales. En la mayoría de los proyectos lo que se busca es, por un lado, volver nuestros servicios más eficientes, pero adicionalmente, lograr incorporar producción fotovoltaica local in situ. Por ejemplo, ahorita se está hablando muchísimo de granjas solares, ¿no? Yo creo que nunca en nuestro país habíamos tenido una legislación y un entorno tan propenso para que haya grandes inversiones. Entonces, incluso en el periódico de hoy estaba leyendo una noticia en la que hubo una adjudicación de más de 10 parques solares a nivel nacional a diferentes empresas europeas, norteamericanas, canadienses, entonces, y también muchas empresas locales. Entonces, digamos que lo que se habla es que la participación casi marginal que hemos tenido hasta este momento de estas energías alternativas, como son la eólica y la solar, vamos a tener ya en el año 2023, que está a la vuelta de la esquina, ya participaciones sobre el 10-15% de la matriz energética nacional. Entonces, digamos que este tipo de temas están sumamente de moda. Los paneles fotovoltaicos sucede con la tecnología como con los celulares. Cada vez son más eficientes, cada vez son más baratos, cada vez son más, digamos, sus ciclos de vida son más largos. Entonces ese factor de riesgo se va disminuyendo y hace que haya mayor inversión y mayor desarrollo también de adaptación de esas tecnologías a la realidad local. Yo no me canso de repetir que las tecnologías desarrolladas en países pues digamos de primer mundo, muchas veces no es solamente copiar y pegar porque tienen que responder al entorno local, ¿sí? Entonces, en muchas ocasiones, temas como nuestros climas, la radiación solar en nuestro entorno, hace que esos mismos productos funcionen diferente, o mejor o peor, pero requieren algún tipo de adaptación para optimizar su desempeño, ¿no? Entonces,
En últimas, yo diría que temas como la innovación están sumamente alineadas con la filosofía de la sostenibilidad, con la filosofía del bienestar, que es lo que buscamos todos en nuestros espacios interiores. Y adicionalmente, invitar a estas empresas que quieren innovar, que quieren poner en el mercado nuevas iniciativas, pues para que lo hagan sin miedo, ¿no? O sea, como arriesgando, pero viendo que hay como una acogida y cierta receptividad por parte de quienes especificamos, diseñamos y las personas que están a cargo también de la gestión de compras en todos nuestros proyectos, ¿no? Para que finalmente podamos evolucionar y terminar con un avance en cómo construimos y cómo operamos nuestros edificios. ¿Tenemos más manitos levantadas o más comentarios? No, arquitecto, no veo. Bueno, la mano de Maribel nuevamente. Pues quisiera saber tú qué sabes con respecto a los sistemas contra incendio, cómo entran a figurar en ese sistema, Sí, Leo. muy buena pregunta, María. Mira, el tema es que, sí, digamos que los sistemas contra incendio, por un lado, son sistemas que solo se operan en una eventualidad. Entonces, digamos que la eficiencia en agua, en el consumo de agua, realmente en ningún sistema de certificación lo incluye, ¿sí? Pero lo que sí es que en proyectos con metas, digamos, ambiciosas y muy abiertos a estas nuevas tecnologías, hemos incorporado, por ejemplo, sistemas de aspersores ¿cómo se llama eso? Como de alta presión y que tienen microaspersión. Entonces, la idea es que cuando uno hace la comparación de un sistema tradicional de rociadores de baja presión versus el de altísima presión, pues terminan reduciendo, uno, los diámetros de los tubos, ¿cierto? Dos, la capacidad de almacenamiento del agua. Entonces, digamos, un proyecto que me viene a la mente tiene en el sistema tradicional un requerimiento de 112 metros cúbicos de agua potable destinados exclusivamente al sistema de extinción de incendios, por supuesto con sus correspondientes bombas y todo eso. Y en un sistema más eficiente termina siendo solo 6 metros cúbicos, ya es un tanque plástico, ocupa muchísimo menos espacio y adicionalmente también en la eventualidad de una emergencia, la cantidad del agua que emite es mucho menor, entonces no genera inundación de los espacios. Entonces, la resiliencia después de un evento es muchísimo mayor. Entonces, digamos que ese tipo de temas todavía no son tan fáciles de vender. Los gerentes de proyecto y los propietarios normalmente como que tienden a irse por la práctica, lo que ya ha servido por múltiples años, pero ha habido algunos casos en los que se ha logrado incorporar estos sistemas y es súper interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque en últimas son tecnologías mucho más avanzadas y que ayudan a solucionar los mismos problemas, pero de una mejor manera y con menores impactos. Gracias. Bueno, Listo, arquitecto. No veo más preguntas ni más manos levantadas. Entonces vamos a dar por cerrada la charla. Primero agradeciendo a la Procof nuevamente pues el espacio. También a Dicor por haber propuesto esta charla y a usted por acompañarnos. Muchas gracias. no, a todos muchísimas gracias por su asistencia. Yo sé que a veces en este mundo tan lleno de ocupaciones es difícil sacar un tiempito para estos temas y pues les agradezco pues por la atención y pues quedo, como les he repetido, a disposición de cualquier consulta, cualquier comentario que tengan y también pues quedamos en contacto con APROCOF si quieren profundizar en alguno de estos temas como para organizar en el futuro charlas de temas más en profundidad que me parecería súper interesante. Listo. Buenas noches para todos. Que estén muy bien. Muchas gracias, hasta luego.
Gracias, hasta luego.